Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Aquí estamos nuevamente. Vamos a compartir la palabra del Señor. Vamos a hablar acerca de nuestro tema, el arrebatamiento, porque mucha gente no cree en el arrebatamiento, piensa que la segunda venida del Señor Jesucristo es cuando va a suceder el arrebatamiento. Otros piensan que cuando el ángel toque la séptima trompeta será el arrebatamiento por la palabra que está escrita de el misterio de Dios se consumará. Pero no es así, amigo, porque la promesa del Señor es que Él va a venir y nos va a tomar en las nubes. Vamos a ser elevados y vamos a ser llevados en las nubes y el Señor nos recibirá y estaremos para siempre con Él. O sea, desde ahí empieza nuestra eternidad con Cristo. Seremos arrebatados, seremos transformados, lo que estamos estudiando la palabra transformar. La palabra transformar habla de metamorfosis. Entonces, desde que Dios te llama a obedecer a su palabra, Dios hace un llamado a que tú te arrepientas, tengas una transformación por el poder de la palabra del Señor, que el Señor dice, arrepiéntete y tú debes de obedecer. Entonces, si obedeces, empieza a haber cambios en tu vida. La palabra transformación son cambios, cambios en tu vida. Y esta palabra transformación viene a ser muy poderosa porque desde antes de que seamos transformados a la imagen y semejanza de Jesús, seremos transformados de una manera especial al final de todo. Entonces vamos a seguir estudiando y vamos a hablar de las cartas de Juan. Ayer prediqué, compartí poquito, pero hoy vamos a empezar bien. Las cartas de Juan, Dios escondió el alma en este cuerpo, en nuestro cuerpo. El alma está aquí, en lo más profundo de nuestro ser. El cuerpo que tenemos va a ser desintegrado, va a ser, es corrupto, es corruptible, se deteriora. Nuestro cuerpo se va desgastando, nuestro cuerpo envejece, nuestro cuerpo, este, por causa del pecado, la, la mortalidad entró, la muerte entró en nuestro cuerpo. Sin embargo, quiero decirte que Dios había hecho al hombre, de la arcilla, Adán lo hizo y él sopló en sus narices así y le dio aliento de vida y el hombre de barro fue un ser viviente, el alma viviente, dice el Señor. Entonces el Señor sopló aliento de vida. Y el aliento de Dios es cuando viene el Espíritu de Dios y da vida a las cosas que no tienen vida. Por ejemplo, nosotros somos hechos del barro. Entonces vino a ser alma viviente. Entonces tenemos alma, tenemos cuerpo, alma y espíritu. Entonces queremos hablar acerca de estas cosas muy, ¿cómo se dirá? Enfáticamente, no conozco esta palabra, la he oído mucho y yo dije, pues, ¿qué querrá decir eso? La entiendo un poquito, pero yo soy de palabras más sencillas, no soy de palabras más así difíciles, pero vamos a hablar de que Dios nos va transformando poco a poco. En videos pasados hablé acerca de que Dios nos va transformando eh, como, como por cuando nos miramos un espejo, vemos cómo vamos siendo cambiados cuando envejecemos, cómo de niños nos convertimos en jóvenes y de jóvenes en adultos y en adultos en ancianos y vemos nuestra vida pasar en una transformación que se va deteriorando. Pero Dios quiere transformar nuestras vidas en un plano espiritual, en un plano inmortal. O sea, nosotros queremos alcanzar la inmortalidad. Entonces, queremos hablar acerca de estas cosas con mucha lucidez y vamos a darle el tiempo al Señor que nos ayude. Espero te conectes y escuches este mensaje.
Bendito Padre Celestial, te damos muchas gracias en este mediodía, Señor. Tú eres bueno con nosotros. Vemos la luz del sol que brilla en esta mañana y aquí estamos, Señor. Te necesitamos, ayúdanos, danos entendimiento, discernimiento, a que comprendamos todas las cosas. Muchas gracias, Señor, por esta mañana. Toma el control, Señor, de mi vida y, Señor, que mi boca hable tu palabra, Señor, porque ese es mi alimento. Toda palabra que sale de mi boca será nuestro alimento, Señor. Y gracias, Señor. Bendice a los oyentes, bendice a la congre, bendice a los hermanos en Cristo en todo el mundo, Señor. Trae sanidad. Oramos por la paz de Jerusalén, oramos por tu pueblo y sabemos que pronto vendrá, Señor, porque tú prometiste y tú no vas a faltar a tu palabra. Tú cumplirás tus promesas, Señor, y hágase tu voluntad. Pon en nosotros el querer como el hacer cada día. Ayúdanos, Señor, te necesitamos. Aumenta tu poder en nosotros, el poder de tu espíritu, Señor, el poder de tu palabra, el poder, Señor, de tu fuerza, Señor, en nosotros. Señor, porque tu palabra es espíritu y es vida, Señor. Tu palabra es poder. Y gracias, Señor, por tu perdón. Gracias por la gracia y la misericordia que has tenido con nosotros. Ayúdanos. Ayúdanos a hablar, Señor, con denuedo, a hablar con detenimiento, Señor, para comprender las cosas, Señor. Porque estamos en un tiempo de apostasía terrible, Señor, porque muchos hermanos están cambiando el mensaje. Porque se dejan influenciar, Señor. Y nosotros queremos ser como Pablo nos aconseja, Señor. Estando siempre alerta, Señor, como los de Berea, estudiando, preparándonos y haciendo tu voluntad. Muchas gracias. Hágase tu voluntad en esta tierra como en el cielo. Hágase tu voluntad en nuestros corazones, Señor. Hágase tu voluntad tal y como está escrito, Señor. Como está escrito, se cumplirá. Que tu palabra, Señor, que es fiel y verdadera y que permanece para siempre, haga en nosotros, Señor, todas las cosas que tú quieres, Señor. Dirígenos, enséñanos a caminar. Endereza nuestras sendas, corrige nuestros pasos, corrige nuestras vidas. Transfórmanos, Señor. Transfórmanos a tu imagen y semejanza. En el nombre de tu amado Hijo Jesús, te lo pedimos por favor, Señor. Amén. Pues muy bien, amigos, y aquí estamos listos y vamos a hablar acerca de esta situación que vamos a hablar. Hablamos de la palabra harpazo, que es tomados por la fuerza, o sea, tomados de una manera de repente, en un abrir y cerrar de ojos. Y parusia, acabo de sacar la definición de parusia. Tengo también la definición de harpazo es arrebatar. Es un derivado del 138 del Strong. Apoderarse de, o sea, de lo que le pertenece. El Señor dijo en su palabra, creen en Dios, también creed en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo se los hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para ustedes para que donde yo esté, ustedes también estén. Entonces el Señor está preparando lugar porque va a venir a tomarnos. Entonces la palabra que está escrita allí en Juan 14:1 es la palabra tomar. Los tomaré a mí mismo. O sea, dijo el Señor. Y tomar es la palabra lambano en griego, que es la 2983 del Strong. Es una forma prolongada de un verbo primario que se usa solo como alternativa en ciertos tiempos. Tomar en muchas aplicaciones, literal o figurativa. Echar mano de. Entonces dice, en tanto que, habla del evento. Y este es el derivado del 138 que es más violento, agarrar con fuerza, o sea, es un compuesto de la palabra. Dice, o quiere decir, o remover, llevar, quitar, recobrar, recoger, sobrecoger, tomar, traer. Viene, y la 138 que es el derivado, es jaireomai, tomar para uno mismo, preferir, escoger.
Estas palabras, cuando tú ves el verbo primario, ves la palabra, ves sus derivados de la, de la unión de las palabras, el significado que te da algo impresionante de revelación. Entonces vamos a leer la palabra porque están confundiendo mucho que la reunión con Cristo es el encuentro que vamos a tener con Jesús en el arrebatamiento. Y hay otra palabra que se llama la parusía, que es la venida del Señor, la segunda venida. Y en el relato que les voy a hacer ahorita dice del presente. Particularmente esta palabra viene del 39:18, que es la palabra pareimí, en varias formas. Por ejemplo, dice estar cerca. O sea, está cerca. Cristo viene pronto. Cristo viene cada día y cada día está más cerca. Es decir, Adviento. Adviento es que va a venir. Dice, a menudo retorno. El retorno de Jesucristo. O sea, Cristo va a venir en persona. Para castigar aquí tenía una nota que dice, para castigar a Jerusalén. Y finalmente a los malos, a los que no creyeron en Jesús, a los que se pusieron la marca, o sea, ya saben lo que es el final. Por implícito, él, él se acerca, él viene físicamente en su aspecto, presencia, venida, advenimiento. Eso es lo que significa parusía. Entonces, la palabra paideimi del 39:18 del Strong está en varias formas, dice, en varias aplicaciones. Estar cerca, es decir, a mano. Dice una partícula singular, presente, en este tiempo, en el final. Introducir, ¿ustedes se imaginan introducir a nuestro mundo? O sea que Él está en el mundo espiritual y se va a introducir al mundo físico. Llegar, va a llegar, Jesús va a llegar, va a estar presente, que es la palabra presente, venir, cerca, la proximidad de algo. Algo se aproxima a la tierra, se aproximan eventos y se aproxima la presencia del mismo Señor. Entonces, dice, viene de los derivados compuestos de la palabra primaria eimi, que es otra palabra escrita, significa presente, yo existo. Hay más compuestos de la palabra venida y es impresionante, amigos. Hay más compuestos, hay muchas palabras, pero no quería extenderme de esa forma porque vamos a hablar de que Cristo va a ser real, pero Él quiere transformar nuestras vidas y desde un momento quiere transformar nuestra mente, renovando nuestros pensamientos con ideas que no sean de este mundo, que sean de la mente de Cristo, de la forma de pensar del Señor Jesús. Dios quiere que pensemos como Él, que estemos de acuerdo y vamos a crecer en el Señor y vamos a ser preparados para toda buena obra, así como la obra del Señor que Él hizo obedeciendo a su Padre, nosotros también en obediencia al Padre, al Hijo y al Espíritu. Entonces, vamos a hablar de la palabra transformación, que es metamorfosis. Y nosotros siendo pecadores, siendo malvados, al arrepentirnos, al escuchar el llamado de Jesús y al haber sido iluminados con el entendimiento del Señor, nosotros vamos a ser transformados de gloria en gloria. Y miren, vamos a leer como conforme a la idea que tenía, porque el primer video se me echó a perder. Entonces, desde antes de morir, desde antes del día del arrebatamiento, por todos los años que han pasado, Dios ha ido transformando personas, ha transformado la ideología de muchas personas. Entonces, Dios quiere transformar nuestras vidas. Entonces, cuando oímos su palabra, somos transformados. Por el poder de su palabra, por el poder de su amor y por el poder de Cristo, que es su espíritu en nosotros, el mismo espíritu de Cristo en nosotros. Y vamos a leer que seremos como Jesús transformados antes del arrebatamiento. Claro que sí.
porque cuando suceda el arrebatamiento, Dios va a completar su transformación en nosotros. Y vamos a leer la carta de Juan y vamos a leer la primera carta de Corintios 15:51, que muchos ya se lo tienen que saber de memoria, pero hay que leerlo porque es lo que está escrito en la Biblia y con el contexto, porque están muchos hablando acerca de cosas que están fuera del contexto. Y vamos a hablar acerca de la transformación. Somos corruptos, hemos pecado contra Dios, nuestras malas acciones, somos convertidos en hombres mortales y queremos alcanzar inmortalidad. Y la inmortalidad es una cosa que va a suceder, que es la transformación de nuestro cuerpo muerto, de nuestra alma, que regresa otra vez. Y lo vamos a ver por qué. Desde el 50. Pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. O sea, aquí está bien clarito. He aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos. A la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos aquí serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces será cumplida la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. Qué impresionante. Ayer les estaba comentando que en Corintios, en inglés, en la traducción que tengo aquí, es impresionante la forma en que lo dice. Porque aquí lo tengo, miren, en el 45, es que está muy largo aquí por el inglés, amigos. Pero miren, lo vamos a leer desde el 50 como leímos el otro en esta traducción. Dice: quiero decirles, hermanos, que lo que es de la carne y hueso no puede tener parte en el reino de Dios, y que lo corruptible no puede tener parte en lo incorruptible. Pero quiero que sepan un secreto. Aquí hablábamos del secreto de Dios. Por eso los cristianos que están siendo engañados con la doctrina de que el falso rapto y que el rapto secreto y esas cosas, confunden, porque para empezar dicen que el rapto no existe, que el rapto no viene en la Biblia, y si tú sabes, esa es una palabra en inglés, rapture, y entonces ese es otro término, por los diferentes idiomas. Aquí en español se dice arrebatamiento. Entonces dice aquí que quiere que sepan un secreto, que el cual es un misterio. Entonces confunden con el misterio del séptimo ángel que toca la trompeta, que el misterio de Dios se consumará, y habla de que ese día será el arrebatamiento. Y no, el arrebatamiento no va a ser dentro de la tribulación ni gran tribulación. No todos moriremos, dice, pero todos seremos transformados en un momento. O sea, nosotros ya estamos siendo transformados por el poder de su palabra, por la obediencia somos santificados. Entonces, esa transformación va a llegar a su plenitud cuando nosotros seamos resucitados de entre los muertos, y los que hayamos quedado seremos arrebatados en las nubes y estaremos para siempre con el Señor. Va a dar un cuerpo nuevo, y va a venir la transformación. Vamos a tener un cuerpo incorruptible que no verá muerte, porque la muerte será vencida. Ya seremos inmortales. La muerte ya no podrá, esa ley de la muerte ya no aplicará en nosotros. Entonces seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, cuando suene el último toque de trompeta, porque sonará la trompeta y los muertos serán resucitados para no volver a morir, y nosotros seremos transformados, pues nuestra naturaleza corruptible se revestirá de lo incorruptible. Entonces dice,
y nuestro cuerpo mortal se revestirá de inmortalidad. Y cuando nuestra naturaleza corruptible se haya vestido de lo incorruptible, y cuando nuestro cuerpo mortal se haya vestido de inmortalidad, se cumplirá lo que dice la Escritura: la muerte ha sido devorada por la victoria de la vida eterna, de la promesa del Señor Jesús. Entonces nosotros tenemos que estar siempre preparándonos, y ahora vamos a leer la carta de Juan en una enseñanza de transformación. Dios quiere que seamos lo que dice aquí. Y si tú no quieres ser como Jesús, pues como dice el pastor, dice, es que tú no eres para servir al Señor. Como decía Miguelín en las enseñanzas en el Instituto Bíblico, decía, el que no sirve, no sirve. Porque el que sirve tiene que luchar. El que sirve a Dios tiene que enfrentar batallas personales. Tiene que negarse a sí mismo, tomar su cruz. Porque hay muchas distracciones y muchas cosas que nos afectan en nuestra vida, porque somos débiles. Entonces nosotros tenemos que tener el poder de Dios para poder vencer. Y solamente es decidiendo. Y aquí dice el apóstol Juan en su primera carta, dice, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. O sea, él tuvo una relación con Dios personal, él fue llamado por el Señor. Entonces Juan habla en el capítulo 1 de Juan, y él reconoce quién es el Señor. Porque mucha gente no quiere conocer al Señor, no quiere reconocer al Señor. El Señor se hizo carne, el Señor es el verbo, el Señor se humilló a sí mismo y se hizo como nosotros, se hizo carne. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Entonces, era en el principio con Dios. Está hablando de Jesús. Entonces dice, porque la vida fue manifestada, y la hemos visto, y testificamos, y les anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre, y se nos manifestó. La vida eterna, Jesús es la vida eterna. Yo soy el camino, la verdad y la vida eterna. Jesús, sin Jesús tú no vas a lograr nada. Sin Jesús no hay inmortalidad. Jesús nos habla muchas cosas. Lo que hemos visto y oído, eso les anunciamos, para que también ustedes tengan comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas les escribimos para que su gozo sea cumplido. Así de que tenemos que gozarnos. Porque el Señor dice que todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Entonces viene la transformación de nuestras vidas cuando nosotros nos predican el Evangelio, el mensaje de salvación, y somos transformados por el poder de su palabra. Entonces dice que la luz vino y alumbró nuestro entendimiento. Hay un versículo que dice que fuimos trasladados de las tinieblas a su luz admirable, en una transformación de nuestra vida. O sea, estábamos en tinieblas, vivíamos en tinieblas. Es como el dicho que dice, naces en tinieblas, vives en tinieblas, y cuando te mueres vas a las tinieblas. Entonces Jesús nos dice que Él es la luz del mundo. Dice, yo soy la luz del mundo. Dios es luz. Este es el mensaje, dice el apóstol Juan, que hemos oído de Él, o sea, de Cristo, y les anunciamos, Dios es luz, y no hay ninguna tinieblas en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él, o sea, con Cristo, y andamos en tinieblas, mentimos. Tenemos que ser transformados, y no practicamos la verdad. O sea, no practicamos la verdad, tenemos que practicar la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Si decimos, yo no tengo pecado, no te engañes, somos pecadores y seguimos pecando, estamos en este cuerpo de pecado. Pero miren, y a la verdad,
dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Y muchas veces decimos, yo tengo la verdad, conozco la verdad. Hay que vivirla. Entonces, la verdad no está en nosotros y nosotros pecamos. Entonces Dios nos da la oportunidad. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. El que anda en tinieblas anda en maldad. Hay que andar en luz para andar caminando en obediencia a la palabra. Si decimos que no hemos pecado, o sea, porque decimos muchos, yo no peco. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso. Hacemos mentiroso a Jesús. Por tanto, debemos de ser transformados en un pensamiento, desde renovados nuestro entendimiento. O sea, seguimos siendo pecadores. Entonces, si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso, porque en verdad pecamos. Y su palabra no está en nosotros, porque nosotros nos equivocamos. Entonces, el apóstol Juan nos habla de que tenemos un abogado. Y hijitos míos, dice el apóstol Juan, estas cosas les escribo para que no pequen. O sea, porque ustedes pecan, o sea, no pequen. Si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Cuando Él nos perdona, nos da la oportunidad para que nosotros reconozcamos que debemos de seguir adelante, siendo transformados por el poder de su palabra. Y Él, dice Juan, y Cristo es la propiciación por nuestros pecados. Y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Hay algunos que dicen que Cristo no murió por todos, Cristo murió por todos. Para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, porque Dios no quiere que perezcan los hombres. Dios ha dado una oportunidad y sigue dando, pero los hombres se van perdiendo. El hombre es el que se pierde. La salvación ahí está. No te pierdas. Entonces, dice, y en esto sabemos que nosotros le conocemos. O sea, habla, ¿tú conoces a Jesús? En esto sabemos que nosotros le conocemos. ¿Cómo sabes tú que conoces al Señor? Si guardamos sus mandamientos. O sea, si tú guardas sus mandamientos. ¿Cuáles mandamientos? ¿Los 10 mandamientos? Déjame decirte que son los mandamientos que están escritos, cada uno los tienes que descubrir, están en el Evangelio. Tenemos que guardar la palabra, obedecerla. El que dice, yo le conozco, muchos dicen, yo conozco a Jesús. Está como un amigo que me dice, no, nadie conoce a Dios, dice. Nadie le ha visto. No se trata de verlo, se trata de creer con fe. Por ejemplo, si dice uno, yo le conozco, y esta persona dice, no, es que nadie ha visto a Dios, no lo conoce en persona. Sabes algo porque lees la Biblia, pero no le conoces. Amigos, cuando tú hablas con Dios y te presentas ante Él y conoces su palabra y te humillas ante Él, tú estás conociendo a Jesús. Conociendo a Jesús es hablar con Él. Entonces, el que dice, yo le conozco, tiene que andar en obediencia, tiene que guardar sus mandamientos. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos y guardamos sus mandamientos. El que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. ¿Por qué? Porque miente, porque ni siquiera tiene relación con Dios. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. O sea, estamos hablando de la transformación. Dios está transformando nuestras vidas. Por esto sabemos que estamos en Cristo, en Él. Hay que estar en Cristo. El que dice que permanece en Cristo, permanece en Él, debe andar como Él anduvo. Jesús decía en la parábola de la vid, permaneced en mí, porque separados de mí nada pueden hacer, no pueden avanzar, no pueden cambiar, no pueden ser transformados. En otras palabras. Entonces, dice Juan, hermanos, no les escribo un mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que han tenido desde el principio. Este mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio. Sin embargo, les escribo un mandamiento nuevo.
que es verdadero en él y en ustedes, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra. El que dice que está en luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. Habla del amor, amigos. El amor no tenemos. Jesús dijo, bendecid y no maldigáis. Oíste que fue dicho, aborrece a tus enemigos, mas yo os digo, amen a sus enemigos. Entonces el que dice que está en luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. El que ama a su hermano, permanece en la luz y en él no hay tropiezo, fíjense. ¿Por qué no dice que anda en tinieblas? O sea, que no hay tropiezo. Porque guarda la palabra, porque guarda su corazón. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va porque las tinieblas le han cegado los ojos. Hay un versículo de la Biblia que Satanás ha cegado el entendimiento de muchas personas. Estas personas no van a ser transformadas. ¿Por qué? Porque Satanás ya les cegó los ojos. Están cegados, no entienden, no tienen luz, no conocen el amor, no conocen a Jesús, no andan conforme a la palabra. Y Juan dice, os escribo a ustedes, hijitos, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre, por el nombre de Jesús. Les escribo a ustedes, padres, porque conocen al que es desde el principio. Os escribo a ustedes, jóvenes, dice, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Les escribo a ustedes, hijitos, porque han conocido al Padre. Os he escrito a ustedes, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Les he escrito a ustedes, jóvenes, porque son fuertes y la palabra de Dios permanece en ustedes, y han vencido al maligno. No amen al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. O sea, está en constante transformación, siendo renovados de todo. Y miren, hijitos, ya es el último tiempo. Y según ustedes oyeron que el anticristo viene. Es de lo que estamos hablando acerca del arrebatamiento. Va a venir el anticristo, pero la iglesia va a estar en apostasía. Así ahora, fíjense lo que dice Juan. Hijitos, ya es el último tiempo y según vosotros oísteis que el anticristo viene. Así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Y aquí habla de cosas muy tremendas que dicen, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Pero nosotros tenemos la unción del Santo y conocéis todas las cosas. Cuando tú tienes la unción del Santo, o sea, que cuando tú tienes al Espíritu de Dios, el mismo Espíritu de Cristo en ti, que es el misterio de Dios en nosotros, y conocemos todas las cosas. Pero hay veces que nosotros estamos escuchando doctrinas de demonios y a veces las creemos. No creas a las mentiras. Tienes que leer la palabra en su contexto para poder entender. Dice, no les he escrito como si ignoraran la verdad, sino porque la conocen y porque ninguna mentira procede de la verdad. La verdad es la verdad. ¿Quién es el mentiroso? Sino el que niega que Jesús es el Cristo. Hay muchas personas que niegan a Cristo. Este es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Hay personas que son sectas que niegan al Hijo, dicen que el Hijo no es Dios. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. Todo aquel que niega al Hijo, o sea, cuando dicen, no, Jesús no es Dios, está negándolo. Tampoco tiene al Padre, o sea, no tiene al Padre, o sea, él tiene una religión, una creencia. Solo eso tiene. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Hay que confesar a Jesús como nuestro Señor y Salvador. Lo que han oído desde el principio permanezca en ustedes.
¿Qué hemos oído desde el principio? El amor de Cristo. Entonces, si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también ustedes permanecerán en el Hijo y en el Padre. ¿Cómo dice en David? Dice, permaneced en mi amor. O sea, hay que permanecer en el amor de Dios. Porque para poder ser transformados en nuestro carácter, creciendo a la estatura de Cristo, siendo a la imagen y semejanza de Dios, porque al final vamos a hacer eso y lo vamos a ver. Dice, y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. La vida eterna es llegar a la transformación completa de nuestro ser inmortal, porque vamos a ser inmortales los que seguimos a Jesús. Les he escrito esto sobre los que los engañan, pero la unción que ustedes recibieron de Él permanece en ustedes y no tienen necesidad de que nadie les enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira. Según ella nos ha enseñado permanecer en Cristo, permanecer en Él. Es bien claro. Por ejemplo, tengo muchos versículos y no los apunté, pero hay muchos versículos en los evangelios que hablan acerca de la unción. La unción es recibir al Espíritu, recibir a Cristo cuando tú eres sellado con el Espíritu Santo. Él dice, la palabra dice, Él os guiará a toda la verdad. Él os guiará porque la palabra de Dios es verdad. Aunque muchos están diciendo, ay, mira que aquí sí la tradujeron mal algunos, pero mira, aunque le hayan puesto otra traducción, el Señor te guiará a la verdad, porque dijo Jesús, mi palabra es espíritu y es vida. Así es de que tienes que permanecer, sobre todo, en el amor de Dios. Permanecer en Cristo, dice. Y ahora, hijitos, permanecer en Él, para que cuando se manifieste, es aquí cuando viene ya, cuando se manifieste Jesús en el arrebatamiento, dice, decimos aquí, dice. Y ahora, hijitos, permaneced en Él, para que cuando se manifieste, ¿cuándo se va a manifestar Jesús a nuestra vida? Ya se manifestó cuando nos llamaron, nos dieron el Evangelio, ahora hemos sido transformados por medio de su palabra, pero cuando Cristo se manifieste, tengamos confianza para que en su venida no nos alejemos de él avergonzados. ¿Por qué dice eso? Póngase a pensar en eso. Para que en su venida, o sea, la venida no es la segunda venida. Aquí dice en su venida, cuando Él regrese por nosotros, estamos hablando de cuando Cristo dijo en Juan 14:1, y vendré otra vez y os tomaré a mí mismo. Él está hablando que va a regresar, el retorno de Jesús por su iglesia, no el retorno de Jesús en su venida gloriosa a la parucía, que es cuando Él viene a pisar sobre el monte de los olivos, en el en Jerusalén, ahí, cuando Él venga físicamente a tratar con su pueblo Israel. Así es de que cuando Él regrese, no nos alejemos de Él avergonzados. Si sabéis que Él es justo, sabed también que todo el que hace justicia es nacido de Él, nacido de Dios, nacido de nuevo. Hay que hacer justicia porque mucha gente dice, ahí en Juan cuando habla con Nicodemo que dice de nacer de nuevo. Entonces, ¿cómo puedes saber si eres nacido de Dios? Cuando tú haces lo justo, haces justicia, cuando predicas el Evangelio, cuando hablas en verdad como un cristiano, cuando tú eres transformado en lo que quiere el Señor transformarte, en un seguidor de Cristo, en un hombre de Dios para su servicio. Y seamos hijos de Dios, o sea, aquí dice en el 3 dice hijitos de Dios, hijos de Dios. Y Juan dice, mirad, dice bien, miren, cuál amor nos ha dado el Padre. ¿Cuál amor? ¿Cuál amor? Un amor tan grande. Porque de tal manera amó Dios al mundo, para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, o sea, no nos acepta, porque no le conoce a Él, porque no le conoció a Cristo, no lo quiere conocer. Juan 1:12, miren lo que dice.
A los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad, les dio poder de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios, nacidos de Dios, nacidos, engendrados en el Evangelio, amigos. Entonces, el secreto es conocer a Jesús. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Todavía no se ha manifestado lo que hemos de ser. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer nosotros? Pero sabemos que cuando Él se manifieste, Él se va a manifestar a la iglesia en el arrebatamiento. Seremos semejantes a Él. ¿Por qué seremos semejantes a Cristo? Porque seremos transformados en la plenitud de Él. Porque le veremos tal como es. Como dije hace rato, dice, tú sabes solamente de Dios. Tú no conoces a Dios porque no le has visto. Nadie no ha visto a Dios. Pero aquí dice que cuando Él se manifieste, cuando los muertos sean resucitados, cuando nos vuelva la vida, cuando seamos transformados en el arrebatamiento, veremos al Señor tal como es. Nada más la iglesia, porque sin santidad nadie verá al Señor. Si no somos redimidos, solamente los redimidos van a ver al Señor. Los redimidos solo ellos van a escuchar al Señor. Mis ovejas oyen mi voz. Así es de que cuando sea la voz de trompeta, solamente las ovejas oirán la voz del Señor. Y le verán, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza bendita, en Él se purifica a sí mismo. Si tú tienes esta esperanza bendita, Cristo viene a manifestarse. Podemos decir, Cristo se manifiesta en mi vida, sí, pero tu vida corre y tú puedes ser engañado, puedes dudar. No. Está hablando de una manifestación gloriosa del Hijo de Dios en tu vida, en la promesa de la esperanza bendita del arrebatamiento. Y esta esperanza en Cristo, dice, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. O sea, Dios es puro. Todo aquel que comete pecado, aquí ya vamos a entrar o sea, está hablando de un tema impresionante en esta carta, Juan. De todo aquel que comete pecado infringe también la ley. O sea, viola la ley de Dios, pues el pecado es infracción de la ley. Así como cuando usted viola la ley de tránsito. y sabes que Él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. ¿Cómo apareció Jesús? He aquí, Juan 1:29 dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Apareció Jesús de repente y fue ya en el tiempo indicado. Todo aquel que permanece en Él, o sea, esta palabra permanecer está en la enseñanza de Jesús en Juan 15 de la vid. Y todo aquel que permanece en Él, habla de la permanencia en Cristo, no peca. Todo aquel que peca no le ha visto, ni le ha conocido. O sea, ciertamente no vemos a Jesús, pero por medio de la fe vemos que Jesús es real. Que cuando vamos a orar, debemos de creer que Él es real y está ahí. Y que es galardonador de los que le buscan en oración. Porque tú debes de creer que Él es real y está ahí. Y Él te da audiencia cuando entras en la oración. Cuando entras cerrando tus ojos, de repente estás en una dimensión. Algo sucede. Dios escucha tu voz. Dios puede contestarte tu petición o puede tardar tu petición. Todo es conforme a la voluntad de Dios. Todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. O sea, hay muchos que pecan deliberadamente, entonces no conocen a Jesús. Porque si lo conocieran, lo obedecerían. Harían lo que Él dice. Tendrían temor de Dios. Pero como no conocen el temor de Dios, pues no hay temor en ellos. Hijitos, nadie los engañe. El que hace justicia es justo, como Él es justo.
El que practica el pecado es del diablo. Fíjense lo que dice, que el que practica el pecado es del diablo. Ay, van a la iglesia, pero practican el pecado. Se esconden bajo una careta. Porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios para deshacer las obras del diablo. Con su poder, Él nos perdona, nos limpia de todo pecado. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. Cuando tú naces de Dios ya no practicas el pecado. Tratas de luchar contra el pecado, le das la espalda al pecado. Te sientes mal cuando pecaste si vienes luego a los pies de Cristo y dices, Señor, perdóname, me equivoqué. Reconoces tu pecado. Habla de arrepentirte cada día, cada momento, porque somos imperfectos. Todavía no somos transformados a la imagen y semejanza de Jesús. Porque la simiente de Dios permanece en él. ¿Cuál es la simiente? La semilla. Véase la parábola de la semilla y el sembrador. Porque la semilla permanece en nosotros. Y estos que la semilla da fruto, permanece en Cristo, da fruto al 100, al 50, al 60, al 100 por uno. Según lo que el Señor hace con nosotros cuando nos disponemos a servirle. Y no puede pecar, o sea, no puede pecar porque es nacido de Dios. O sea, no puede, su pecado ha sido limpiado. No puede pecar porque, miren, sí hay pecado, pero no puedes pecar. O sea, cuando estás en obediencia a Dios, te acuerdas, siempre hay algo que te detiene y no peca. No pecas, o sea, hay un límite, hay un tope para que reduzcas tu velocidad, porque si tú no reduces la velocidad te puedes desviar. Entonces siempre hay como un tope para que detengas tu velocidad y tú empieces a ser iluminado con la sabiduría de Dios, con la transformación. Dios transforma tu vida. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. ¿Cómo puedes darte cuenta de que tú eres de Dios o no eres de Dios? Cuando tú aborreces a una persona, date cuenta que no eres de Dios y vas a la iglesia. Tienes que cambiar tu mentalidad. Tienes que aprender a amar. Ama a tu prójimo como a ti mismo. O sea, pensando siempre que primero el que debes de amar es al Señor. Amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con toda tu fuerza, con toda tu voluntad, con todo tu ser. Porque este es el mensaje que han oído desde el principio. Que nos amemos unos a otros. No dice que nos odiemos, que nos amemos. Ama a tus enemigos. Dice, no como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Esto está en Génesis 4:8. Hermanos míos, no les extrañe si el mundo los aborrece. O sea, no les dé cuidado cuando salgan ustedes a la calle y la gente le hable mal de ustedes. Ay, ahí va a ser cristiano. Ay, es un hipócrita. Ustedes no le hagan caso. El mundo los aborrecerá, dice. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida. O sea, ¿por qué? O sea, nosotros sabemos. La palabra secreta que es sabemos. Si tú sabes que hemos pasado de muerte a vida, somos de Cristo. Tenemos la esperanza bendita de la salvación, de la vida eterna, de la transformación de nuestros cuerpos mortales en inmortales, porque amamos la inmortalidad. Entonces dice, hemos pasado de muerte a vida. ¿Por qué lo sabemos? Porque amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. El que no ama, el que no sabe amar permanece en muerte. El que ha abierto puertas a la injusticia permanece en muerte. Oye, pero es que yo acepté a Cristo, sí, pero es que ¿no te arrepientes de tu pecado? Tienes que arrepentirte. ¿Por qué creen que están las vírgenes prudentes y las imprudentes? Las que están llenas de aceite y las que se les apagó la lámpara por falta de aceite. Esto está en Juan 5:24. Fíjense, vamos a leer Juan 5:24. Aquí lo tengo. Aquí está bien terrible, dice.
desde el 21. Porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, o sea, en la resurrección, así también el Hijo a los que quiere da vida. A los que quiere. No es del que quiere ni del que corre, sino del que Dios tenga misericordia. Porque el Padre, fíjense, es que siempre que predicamos dice la gente, ay, es que ustedes ya lo están juzgando, mandan a todos al infierno. No, miren, no mandamos al infierno, nosotros no somos nadie para condenar a nadie. Les advertimos, oye, Sira, si no te arrepientes te vas a ir al infierno. Ay, ya me estás condenando, te estoy advirtiendo. O sea, ¿qué parte de las palabras no entiende? Es difícil. Entonces, porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. De cierto os digo, viene la hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán. Está hablando de la trompeta de Dios. Con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, sonará la trompeta y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que hayamos quedado, seremos transformados. Viene el complemento de la transformación de nuestras vidas. Dice, porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Y también le dio autoridad de ejercer juicio, por cuanto es el Hijo del Hombre. No se maravillen de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Dios va a resucitar a todos, amigos, pero primero es el arrebatamiento. Los muertos en Cristo van a resucitar primero y luego nosotros los que hayamos quedado seremos transformados. Esto es muy, muy interesante, amigos. A ver, ya me perdí. Voy en la carta. Todo aquel que comete pecado, hijitos, nadie nos engañe, porque nosotros sabemos que, 5:24 aquí. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. O sea, Dios lo cataloga, el pecado es pecado. El otro día estaba comparando, que hablaba acerca de la gente que anda en perversión, hombres con hombres, mujeres con mujeres. Le digo, ¿sabes una cosa? Es que no hay diferencia de pecado. Ustedes se la dan de muy, o sea, ustedes mismos son los homofóbicos, porque ustedes mismos se espantan de sí mismos. Ay, ¿qué van a decir de mí? Es que yo soy homosexual. No, mira, lo mismo da que seas homosexual, que seas borracho, que seas adúltero, que seas mentiroso. Todo lo encerró en una palabra, pecado. Todo aquel que peca no es nacido de Dios. Entonces, miren, todo aquel que aborrece a su hermano, imagínate ahora en este pecado de aborrecer, que tú no ames a tu prójimo. Si no está el amor de Cristo en ti, tú no eres de Cristo. Tú no puedes amar a nadie. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna. Y dice, todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanentemente en él. No tienes vida eterna, vas a morir. Estás en pecado de muerte. En esto hemos conocido el amor. Ahora habla del amor. En que Él puso su vida por nosotros. El amor de Dios. Este es el amor que conocemos de Dios. Que Él murió por nosotros. Que Él fue el sustituto. Él fue el sacrificio perfecto. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, no andemos de palabra ni de lengua. O sea, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. ¿Cuántas veces el marido le dice a su esposa, es que yo te amo? No seas mentiroso. Si tú amas a tu esposa, demuéstraselo. De veras, mírala, la conoces.
y la tratas mal, o sea, tú la aborreces, ten cuidado porque los principios de Dios son muy delicados, no podemos engañarnos a nosotros mismos. Debemos de andar con cuidado si queremos caminar con el Señor, porque tiene que morar el amor de Dios en nosotros. Entonces dice, hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Y en esto conocemos que somos de la verdad y aseguraremos nuestros corazones delante del Señor. Pues si nuestro corazón nos reprende, a veces que nuestro corazón nos reprende, estamos mal. Hay personas que no aceptan regaños ni consejo porque no conocen la palabra. La palabra de Dios tiene poder para corregir, redarguir, instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Pero el hombre no quiere entender esto. Pues si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios. Y Él sabe todas las cosas. Él sabe, amigos. Él conoce tu corazón, sabe lo que hay en ti, sabe tus pensamientos, sabe. Y Dios quiere transformar esos pensamientos. Amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios. Y cualquier cosa que pidiéremos, la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos. Fíjense qué secreto más grande, cuando toda la gente ora y le pide a Dios, pero si tú no guardas sus mandamientos, pues ¿por qué no? ¿Por qué Dios no me bendice? Pues, ¿por qué? Cualquier cosa que pidiéremos, la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Si tú haces cosas que no le agradan al Señor, si tú andas pecando deliberadamente, si andas equivocándote mucho, créemelo. Cuando tú ores a Dios y le pidas cosas, no va a suceder nada. Y hay muchos, ¿por qué Dios no me oye? Pues porque tienes que guardar sus mandamientos y uno de ellos, el principal, es ama a tu hermano, amen a su prójimo, ama a tu esposa, ama a tus hijos, ámate a ti mismo, porque ni siquiera te ama. Dejas de comer, te drogas o algo, o sea, la gente se está destruyendo a sí misma, no se ama. Y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros como nos lo ha mandado. Es un mandamiento. Si tú no amas a tu prójimo, siempre andas en venganza. No. Oye, es que no hemos sido transformados. Vamos a la transformación. Señor, quiero ser cambiado. Ahora fíjense. Y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros como nos lo ha mandado. Juan 13:34, mira lo que dice. Juan 13:34. Un mandamiento nuevo os doy, que se amen unos a otros como yo los he amado. Así también dice el Señor, dice, que también se amen unos a otros. Amar, respetarse. En el 15:12, mira lo que dice en el 15:12. Aquí es la parábola de la vid verdadera. Este es mi mandamiento, que se amen unos a otros como yo los he amado. Y nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. ¿Y quién puso su vida? Jesús la puso en la cruz por nosotros. Ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando. Si tú no lo haces, pues, oye, pues, ¿qué onda contigo? Ahora, miren, bueno, es hasta el 17, porque miren lo que termina. Ya no los llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor, pero los he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre se las he dado a conocer. No me eligieron ustedes a mí, sino que yo los elegí a ustedes,
Y les he puesto para que vayan y lleven fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidieren al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Esto les mando, que se amen unos a otros. Si tú no amas a alguien, a todos así, inclusive a tus enemigos, oye, tus oraciones, ¿por qué no son escuchadas mis oraciones? Aquí está una respuesta clara. Amigos, estudiamos hasta el 3. Mañana vamos a hablar acerca del 4. He aquí os digo un misterio, ¿verdad? Dice el Señor, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. La transformación. Nosotros seremos transformados. Qué impresionante. Ahí tengo alergias de polvo. A veces no puedo hablar, disculpen. Vamos a leer para finalizar Corintios 3:18 para retomar estas cosas. Segunda de Corintios 3:18. Segunda de Corintios 3. Miren, porque el Señor es el Espíritu. Miren, vamos a leer desde antes. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará, o sea, se va a quitar ese velo. Y ustedes van a ser de Cristo, van a ser transformados. Porque el Señor es el Espíritu. Y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Por tanto, nosotros, todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor, o sea, con el poder, como, o sea, ¿cómo? Por el Espíritu del Señor. Viene la transformación de nuestra vida. Entonces aquí nos quedamos y vamos a seguir leyendo en otro versículo, por ejemplo, la continuación va a ser el 4:4. Porque, porque aquí hablé de lo que les dije, dice que mucha gente no se, bueno, miren, por lo cual teniendo nosotros este ministerio según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos, sino seguimos adelante en la transformación. Antes bien, renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia, ni adulterando la palabra de Dios, sino con la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden, está encubierto. O sea, nunca he oído un término que diga que la salvación se pierde. Aquí está el versículo que habla, el que se pierde es uno, el que se pierde. Entre los que se pierden es porque el evangelio está encubierto. Y hay muchos que van a la iglesia cristiana y viven mal, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, o sea, que no creen, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, Él es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria del Dios en la faz de Jesucristo, delante de Jesucristo. Amigos, esto es impresionante. Debemos de estudiar la Biblia y debemos de poner manos a la obra en nuestra vida para ser transformados por la palabra de Dios. Ve a la iglesia, congrégate, escucha, pero sé cómo los debería. La información que obtengas, escribe, hablo. Porque saben una cosa, he estado pensando mucho que a veces queremos hablar nosotros, cosas de nosotros.
Y he estado entendiendo últimamente que Dios quiere que prediquemos su palabra, que hablemos de su palabra. Ahí estamos oyendo ejemplos, parábolas que ni siquiera son parábolas de Jesús, o sea, ya ni siquiera las parábolas de Jesús se usan en los púlpitos. Están usando parábolas de, ay, conocí un señor, y sí, hay que compartir cosas así, pero por ejemplo, dar ejemplos pequeños pero oye, ejemplo tras ejemplo, tras ejemplo, tras ejemplo, y nosotros nos quedamos y parece ya que fuimos a un lugar, a, a un programa de televisión donde dan show, y solamente las predicaciones se convierten en entretenimiento, cuando las predicaciones deben de ser para enseñanza de nuestra vida, para ponerla por obra, saliendo de ahí empezar a practicar lo que aprendimos. Tenemos que echarle ganas, amigos. Muchas iglesias están en peligro por la apostasía. Tenemos que amar a nuestros hermanos y advertirles, ponte vivo, porque miren, tengo muchos hermanos y amigos que ya se alejaron de Cristo, que han apostatado de la fe. Muchos andan en disoluciones, en pensamientos, en malas actitudes, o sea, ya no quieren ir a la iglesia. Antes servían a la iglesia, ya no sirven. Es triste. Hasta las familias se están quebrantando, amigos, se están desintegrando. ¿Por qué? Porque pues el hombre no quiere obedecer a Dios. Se está revelando. Se van a manifestar los hombres inicuos que están dentro de la iglesia. Entonces debemos de tener cuidado, porque el apóstol Pablo nos dijo, de entre nosotros saldrán hombres implacables que no perdonarán al rebaño, con herejías destructoras, las cuales ya he dicho que en el capítulo anterior dije que las cuales van a estar en prisiones de oscuridad que ha reservado el Señor para esos hombres que son impíos, que están dentro de la iglesia. Hermanos, Dios los bendiga, los quiero mucho, cuídense mucho, échenle ganas, vamos a trabajar. Estamos sirviendo al Señor de alguna manera, tú también orando, diezmando, yendo a la iglesia, cantando, alabando al Señor, orando, leyendo la Biblia, o sea, sirviendo a tus hijos, educándolos. Tú sirves al Señor conforme a la capacidad que te da. Tienes que echarle ganas, tienes que crecer, porque Dios quiere que nos transformemos poco a poco por medio del entendimiento de su palabra, porque cuando venga la transformación, cuando ya este cuerpo corrupto sea incorruptible y esto mortal se vista de inmortalidad, wow, hermanos, no se imaginan lo que seremos. Y vamos para allá, para ver qué es lo que vamos a hacer, qué es lo que vamos a ser nosotros. Gracias y Dios nos bendiga. Nos vemos. Un saludo para todos. Javier Arroyo, Dios te bendiga. Cuídate. El Señor te guarde. A ti y a los tuyos. Camina siempre, que el Señor enderece nuestros caminos. Dios les bendiga. Nos vemos mañana si Dios quiere.